Bueno, ahí estamos, buen día, se van sumando compañeras al webinar. Bueno, ¿cómo están? Espero que ahí estuvimos hablando un poquito sobre las agendas, los tiempos que nos quedan, y algunas cuestiones formales sobre la regularidad, la promoción. Nosotros ya tuvimos la primera instancia sobre los trabajos prácticos integradores, que lo vamos a tomar hacia el final del encuentro de hoy para explicar algunas cuestiones y las devoluciones, y ver qué plazos nos damos para recepcionar también los trabajos que aún no fueron presentados, ¿sí? Pero nos parecía para el encuentro de hoy, como decíamos en el chat del WhatsApp, que si bien la semana pasada teníamos esta posibilidad de comenzar con la lectura de Diana Macía, y comenzar a dialogar, comenzaron a circular algunas intervenciones, y nos parecía que era necesario, junto con Pau, que lo trabajemos puntualmente hoy al texto, por la densidad y por algunos conceptos que son claves, ¿no? Algunas categorías que son centrales para poder seguir problematizando alrededor del conocimiento y qué es conocer. Entonces, ¿se acuerdan que les habíamos sugerido algunas cuestiones o consignas a propósito de la lectura del texto? Primero preguntar si efectivamente tuvieron la posibilidad de hacer la lectura del texto. Sabemos que están con muchas lecturas y con muchos trabajos, porque también somos conscientes que no es el único espacio que están cursando con nosotras. Entonces, por eso este tiempo, y no las atosigamos con la propuesta que teníamos para hoy con otro material. Entonces nos parecía necesario encontrarnos y conversar alrededor de qué cuestiones claves recuperaron del texto de Diana, y sobre qué versa esto del feminismo, las epistemologías, y qué les quedó resonando al respecto. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Ahí van a sus apuntes, estoy viendo que están tomando nota, recuperando sus apuntes. Perdón, Mariela, ahí no te había visto. A ver, perdón, Mariela, no te había visto en la sala de espera. Bueno, alguien que se anime a comentarnos qué les pareció, por ahí si no responder a las consignas inicialmente, qué les pareció la lectura del texto, si trajo algo nuevo o no, la forma en la que ella presenta qué es el feminismo y por qué también se puede pensar al feminismo en plural, para no entrar así de lleno a la epistemología, que también es maravillosa, por supuesto, pero vamos por qué les quedó resonando, qué cuestiones han generado inquietud, duda, malestar, aunque las intervenciones en el chat, en el WhatsApp, no fueron de ese índole, ¿no? Hubieron como muchos puntos de encuentro y algunos marcos de identificaciones respecto de qué pasa con Yo, el profe, conocimiento. ¿Sí? por mi parte, estuve leyendo hasta la epistemología, es como que fui entendiendo todo, pero ahí es como que se me complicó un poco por el tema de que hay muchos conceptos, entonces me puse a buscar palabras en el diccionario, como para entenderlo más, pero igual como que me gustaría si se puede explicar un poquito. ¿Qué cuestión puntualmente, Flor? Ay. Ahí voy a ver en una parte hay una parte que habla de... Ay, espere que no la encuentro. Como en la parte de las metáforas.
¿En qué página es eso, Flor? En la 6, me parece, sí, en la 6. Donde dice, la idea de metáfora es lo que yo hago es comprender eso nuevo desde el lugar, lo que ya tengo comprendido. Bien. Vos Flor, decís que de ahí en adelante está como complicada Sí. la comprensión. Ah, sí, acá está. sí. Como para situar a las compañeras, Flor, ¿te animas a leer ese párrafo que comenzaste a leer completo? Sí. Así contextualizamos la lectura y podemos pensar cuáles son los sentidos que atraviesan allí el texto. La idea de la metáfora es que lo que yo hago es comprender eso nuevo desde el lugar de lo que ya tengo comprendido. Una especie de transferencia de sentido que luego será puesta a prueba con el resto de mi sistema de conocimiento y con el resto de mis experiencias modificándose permanentemente. Esta idea de que la metáfora puede tener valor cognitivo es una idea relativamente reciente, porque en general todos los autores han considerado que las metáforas en el lenguaje son peligrosas, porque distraen nuestros pensamientos y nos llevan más bien a un ámbito más parecido al de la poesía o la literatura, o a los adornos del lenguaje, que al de la referencia a la cual la ciencia aspira. Como que quiere decir de que la metáfora no tendría que entrar en todo no sé cómo explicarlo. En todo ese lío de texto. Y en relación a la metáfora, ¿qué por ahí, qué podemos ir construyendo todas antes de que por ahí lo digamos nosotras? ¿Qué sentido por ahí le encuentran las otras compañeras? ¿Con qué cosas se podría contraponer? Que viene hablando anteriormente. Como que yo leí en el principio como que habla como que interviene con el conocimiento, como que el conocimiento tiene que ser así, muy estricto, de distintos saberes que ya están establecidos, y como que la metáfora te hace pensar en otras cosas y como que te desvías. ¿Eso quiere decir? Más o menos. Claro, ahí hay, tal cual, Flor, porque vieron de que al principio, o sea, unas páginas antes, perdón que no tengo el texto a mano, pero está en otro lado, Sí. la compu, al principio viene hablando y desarrollando esto, vieron de que primero habla de las dicotomías, ¿no? Oponiendo el varón a la mujer y las cualidades del varón con las cualidades de la mujer, y después arranca con esto de que si pensamos en la ciencia, en términos generales, ¿no? Digo, de cómo la ciencia se pone, de cómo la ciencia se estudia, se pone en la sociedad, ¿no? De cómo se ve en la sociedad. La ciencia está pensada desde una construcción, como vos decías recién, que está relacionada con un conjunto de saberes ya aprobados e importantes para la sociedad, con el avance y con el progreso, y está relacionado con unas características que son las de que la ciencia es objetiva, es decir, de que no está atravesada por las emociones, por lo que nos pasa, por nuestras intencionalidades, por necesidades políticas, ni por cuestiones económicas, ¿no? Dice, la ciencia tiene que ser objetiva, carece de toda intención. Y ahí hay una palabra también que aparece, que es importante, que dice, la ciencia debe ser, o socialmente se considera, que la ciencia tiene una neutralidad cognitiva. ¿Qué quiere decir que sea neutra? De que no tiene, digamos, condimentos externos a la ciencia misma. Es como algo así como que el sujeto que sale a conocer o la persona que sale a conocer el mundo y puede dar una descripción acabada de lo que el mundo es,
¿no? Qué sé yo, no sé, me pongo, por ejemplo, frente a un árbol en una plaza y puedo describirlo perfectamente, y puedo ubicarlo geográficamente. Nada de eso está atravesado ni por mis emociones, ni porque yo puedo llegar a ver mal, ni por nada, todo es objetivo y neutral. Ese tipo de ciencia es la que en el texto Maffía critica, digamos, cuestiona, ¿no? Y uno de los recursos que dice es, bueno, en definitiva, por ejemplo, las metáforas, pensemos, no sé, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Está bien, en el sentido estricto no hace ciencia, pero sí adquirimos conocimientos a través de esas metáforas. Y ese mundo, el mundo metafórico, el mundo de las emociones, el mundo de nuestras intenciones políticas, económicas, qué sé yo, quedan por fuera de esa ciencia, y en realidad es una truchada, porque nunca están quedando por fuera. Según la perspectiva de Maffía, habría que ver si todos opinamos lo mismo, ¿no? Y un poco va por ese lado esa idea de ese feminismo, o de una mirada feminista en la ciencia, que es lo que sería la epistemología crítica. Si miramos a la ciencia desde unos anteojos feministas, bueno, entonces estamos incluyendo en materia de igualdad a otros modos de ver el mundo, ¿no? Otros modos más abiertos, más amables, más integrados. Y la metáfora vendría como a ser una representatividad de esas cosas que se pretenden quedar por fuera, pero que nunca están del todo por fuera, ¿no? No sé si se entendió o hice mucho lío por ahí en la explicación. Y agrego a Sí, esto que profe, se entendió. a Gracias. esto que dice Pao, efectivamente, lo que hace Maffía en el texto, digamos, interesante lo que nos trae Florencia para comenzar a desandar lo que propone la autora, es que efectivamente tanto las metáforas como las emociones, dice, ¿no? Siempre han sido consideradas como un obstáculo epistemológico, ¿no? Como algo que no permite hacer ciencia. Y ella lo que hace efectivamente es tensionar, poner esto en discusión y sostener de que efectivamente desde estos lentes y desde esta perspectiva crítica, ¿no? Efectivamente se puede pensar y hacer ciencia de esta mirada, ¿no? Más compleja, más integral, y que efectivamente nos ayuda a mirar otras dimensiones que se habían quedado por fuera en la ciencia clásica o en esta epistemología, que lo que hacía era marcar divisiones tan cerradas, ¿no? Así que es interesante lo que trajo, digamos, lo que compartió Florencia, porque además nos pone en esta situación de encontrarnos con el texto y recurrir necesariamente al diccionario por algún vocabulario específico, con alguna terminología del marco de la filosofía, pero que al mismo tiempo nos ayuda a pensar y hacernos preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué sería esta? ¿Por qué se toma un obstáculo? ¿Por qué se piensa en términos de obstáculos? Aquellos elementos que son constitutivos de los sujetos, ¿no? En esta posibilidad de establecer relaciones, utilizar metáforas, y que la emoción o las emociones nos atraviesan como sujetos sociales, históricos, y desde una perspectiva más integral. ¿Qué más quedó resonando sobre lo que nos comparte con su texto Maffía? Aprovecho a preguntar ahí, y si Karen, ¿pudiste acceder al audio? Buen día, Andrés. ¿Alguna otra duda, si no, en relación al texto? ¿O por qué durante el intercambio que tuvimos la semana pasada nos encontramos que estuvo bien el intercambio, porque hubo intercambio presente en el WhatsApp, pero fueron muy poquitas las que intercambiaron?
¿será por algo que les pareció en relación al texto o es por como una sobredimensión de actividades que tuvieron todas juntas, conglomeradas? Esa es una duda que nos quedaba. Y otra de ellas es que en los casos de que hubo participación, como que la cuestión de la dicotomía estuvo muy presente. Ahí dejamos un audio como integrando estas distintas como cosas que habían analizado en relación al mundo dicotómico, pero por ahí estaría bueno como, si quieren partir de eso, que nos pareció que era como lo que estaba más presente, que más fácilmente se podía rescatar del texto, porque es un modo de ver el mundo, ¿no? Que quizá no lo habíamos pensado o quizá no compartimos esa mirada. Y bueno, por ahí lo podemos como empezar a conversar desde lo personal y por ahí de ahí ir hacia lo teórico. Eh, como quieran, o sea, se nos ocurre así como opciones como para que podamos hacer un intercambio y no sea solo una exposición nuestra, porque si no es como, primero que es más aburrido, después no le sacamos tanto jugo, y esta instancia de intercambio está buena para aprovecharla. Por ejemplo, no participé porque yo lo tomé al texto desde otro punto de vista, como la diferencia de la lista derecha y de la lista izquierda que dice de la hay dicotomías. Y si lo llevaba a la vida, a mi vida personal, el texto, no lo veía como un proceso diferente, o sea, vieron que dice en los 80, en los 90, es según como vos lo vivas, porque por ejemplo nosotros somos, en casa somos todas mujeres y por ejemplo, mi papá se crió con todas mujeres y nos crió a nosotros como si fuéramos mujeres y hombres. Y no había estas diferencias de hombre y mujer, no había, y no la vivimos, o sea, nos criaron de una manera de que la mujer podía hacer lo mismo que el hombre. Es más, jamás nos dijeron, vos tenés que ser mamá y tenés que estar, no había la diferencia esa de que el hombre estaba afuera y la mujer estaba adentro. O sea, no hubo eso. Y es como que el texto a mí lo tomé como, digo yo, bueno, hay personas que sí, y hay personas como nosotras que no. Entonces lo volví a releer y lo vi, si lo miro desde afuera, sí puedo notar estas diferencias. Si pongo el texto dentro de lo que a mí me pasa o dentro de mi formación cultural, o sea, de lo que vengo viviendo de mi vida personal, no entro. O sea, es como que no tengo esta diferencia. Y a su vez, nosotras como hijas, les transmitimos a nuestras hijas y a nuestros hijos que no hay esa diferencia. Por eso no participé, porque yo digo, capaz que quedo fuera del contexto, o sea, fuera del lugar. Y no, al contrario, está genial esto que decís, Silvina, porque sabes que siempre como bueno, no sé, yo desde mi experiencia en las aulas, hablando de algunos de estos temas de género, siempre sucede que desde la experiencia personal uno quizá vivió otra realidad, ¿no? En donde esto no estaba puesto en jaque, o que quizá estaba puesto en jaque, pero a nosotros no nos hacía ruido porque nos parecía que estaba bien, ¿no? Desarrollar, no sé, cierta naturalización que hacemos de la vida, que siempre, que es necesaria, porque si no andamos cuestionando todo en la vida, no avanzamos nunca, no nos animamos ni a entrar a otro espacio distinto y nuevo, ¿no? Y en ese sentido está bueno esto que decís, porque yo creo que a gran parte de la sociedad, por ejemplo, las personas más jóvenes, también nos pasa esto, ¿no? No, bueno, no sé, en la escuela a mí me pasa en los secundarios de que las experiencias de mis alumnos en general son, no, pero yo, más allá de que sea hombre, mujer o qué sé yo, me tengo que cocinar, tengo que cuidar a mis hermanos porque mis viejos laburan todo el día, mis viejos laburan los dos todo el día, entonces todos hacemos todo el tiempo. Y es verdad que estas cosas como que
por suerte, no todos hemos vivido esas realidades todo el tiempo, quizá algunos en otras ocasiones, pero es como si fuera, yo creo que en estos textos feministas, un poco esta dicotomía en algún sentido. Cuando vamos a los textos académicos con los que estudiamos, nos encontramos con esto. Por ejemplo, cuando pensamos en la historia, ¿quiénes han representado históricamente esa historia? ¿Quiénes son los sujetos como conocidos, o los héroes, o los que han marcado distinciones y que han hecho progresar el mundo? ¿Quiénes fueron? ¿Estaban representadas las mujeres en esa historia, en esos relatos? ¿Qué pasa? ¿No había ninguna que tuviera ganas de cambiar las cosas? Bueno, como desde esas perspectivas es como una invitación. Y en este caso creo que Mafia lo que intenta hacer es como invitarnos a mirar el mundo de la ciencia, que por ahí para nosotros es re ajeno, ¿no? Porque uno dice, qué sé yo. Pero pensándolo, por ejemplo, en los medios que toman esta cuestión de la pandemia, ¿no? Todo el año que hemos escuchado hablar a científicos. ¿Quiénes son esos científicos? Hay muchas mujeres, ¿cómo representan el mundo de las mujeres que hemos vivido la pandemia? ¿Se visibiliza eso en los medios de comunicación? Cuando hablamos de la cantidad de mujeres que hemos quedado desempleadas o en situaciones de precariedad, por ejemplo, o que, no sé, que hemos quedado en la calle porque no se han podido pagar alquileres y han quedado en la calle con sus hijos. ¿Están esas mujeres representadas en estos medios de comunicación o en los diarios, ¿no? Como quizá podemos hacer esas pequeñas, se me ocurre a mí desde lo que se me ocurre a mí cuando leo estos textos, ¿no? Como esas invitaciones, me parece, ¿no? Entonces está bueno esto que vos decís, bueno, no todos vivimos estas realidades, y además no siempre las vimos todo el tiempo, ¿no? Quizá hubo en algún momento en que vos dijiste, pará, ¿me estás diciendo esto porque soy mujer? Momento. O me estás queriendo meter en este rol porque soy mujer, pero vos qué te crees, ¿que nací lavando los platos? O sea, que me muero de deseo por lavar los platos todo el día, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? De lo cotidiano. Pero está genial eso. Y al resto, ¿qué le pareció? ¿Le pasó algo un poco como Silvina? ¿Lo pudieron ver representado en alguna situación cotidiana o no? Bueno, miren, a mí en sí el texto quizás me pareció un poco rígido, capaz que difícil de lectura, de llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Entonces, como que me costó comprenderlo en serio, no leerlo y resumirlo. Eso, también es un tema de falta de tiempo, porque, o sea, cosas de la casa, ¿no? Finales de mis hijos, tesis mías, entonces es un tema de tiempo también. Eso, ahora charlándolo juntas, me parece que esto en realidad, viéndonos como docentes, nos ayuda, quizás es algo que no vivimos, como contaba Silvia, es algo que uno no vivió como experiencia propia, pero sí ayuda a visibilizar, que podamos ver otras cosas, y identificar y brindar herramientas estando acá en un aula. Eso, y de esa manera me parece que identificar cosas y poder influir en la subjetividad de nuestros alumnos y brindar, no sé, un abanico de posibilidades diferentes a las que quizás tienen en la familia. Pensaba en esto que propusieron también Silvina y Janina, en tomando algo que señalaba puntualmente Silvina, ¿no? Mi intervención en el chat, a ver si no entendí mal, vos decime Silvina, mi intervención en el chat tal vez iba a sonar como fuera de lugar. Entonces, si hay algo dentro y algo fuera de lugar, ¿no estamos cayendo también en alguna de estas lógicas de dicotomías y de exclusión? ¿No?
digamos, tal vez en este texto aparecen cuestiones estrictamente vinculadas a la configuración de las ciencias, a todo esto que implica el conocer científico, la construcción de ciencia. Y si esto no se traslada a lo cotidiano, en nuestras opiniones, y en nuestras opiniones no vamos a ir puntualmente al posicionamiento de Volnau, pero bueno, sería válido también, ¿no? Pero pensemos, entonces, en esta intervención, ¿no? En la que en el chat, ¿no? Todas vienen, las intervenciones venían desde una línea o desde una identificación con el texto o con la propuesta del texto. Que yo no coincida, quedaría fuera de lugar, ¿no? Que yo no acuerde y que yo no quiera intervenir para no romper esa armonía, entre comillas, ¿no? ¿No implicaría también reivindicar de alguna manera, o que aparezca de alguna manera así colada, esta dicotomía que aparece claramente marcada en las formas de hacer ciencia, en las formas de mirar y de analizar el mundo? Me parece interesante seguir problematizando desde allí, porque tal vez las lecturas de mundo, ¿no? Desde nuestro cotidiano, sin ser cientistas, ¿no? Sigue representando esta forma de mirar la realidad, ¿no? Entonces ahí aparecía esta lectura también en relación a lo que traían Silvina y Janina. Ser feminista y mirar el mundo desde una perspectiva feminista, ¿le cabe solamente a las mujeres? ¿Nos cabe solamente a las mujeres? Preguntas así que tiro como para seguir problematizando. Para mí no solamente le cabe a las mujeres el tema del feminismo, es como ver que hay un problema o algo diferente y que vos quieras buscar una manera de cambiarlo, no solamente desde del feminismo, ¿no? Porque hay hombres que están de acuerdo con que las leyes tienen que cambiar o que se tienen que haber más posibilidades para las mujeres, pero hay personas que no hacen nada o hay personas que sí. Entonces no es que solamente depende de la mujer, también puede ser un hombre que esté de acuerdo. Un hombre que esté de acuerdo, un hombre que fomente, un hombre que identifique cualquier tipo de problemática y que brinde soluciones o herramientas o lo que sea como para influir en la subjetividad de esa persona, me parece. Sin dividir de que sea hombre o mujer, individuo. En el texto, en una parte dice que el feminismo para ella es descriptivo, prescriptivo y práctico. Descriptivo porque se puede establecer tanto en mujeres como varones, o sea, en el individuo en sí. Prescriptivo porque te dice lo que debe ocurrir o lo que debe estar bien o estar mal, y práctico es que es cuando vos estás dispuesto a hacer algo por eso que está prescriptivo, ¿no? Prescripto, por así decirlo. Práctico en la crianza, en decir lo que está bien o lo que está mal, y todo eso, creo yo, en hacer algo. Sí, ahí en relación a lo que vienen intercambiando entre ustedes y que había dicho antes Mariana sobre el texto de Volnau, se me ocurre, trajo una buena idea, porque en el texto de Volnau esta opinión individual, que es la que atraviesa, o la que cuestiona, más bien quiero decir, ¿no? La opinión dominante, podría tener estas características, ¿no? ¿Por qué? Porque ve el mundo de una manera diferente, lo describe de una manera diferente, o se encuentra con que hay algo en esa descripción del mundo que no está bueno, que es injusto, ¿no? Y ahí viene lo prescriptivo. No sé, por ejemplo, las mujeres deberían, por poner un ejemplo de tinte feminista, ¿no? Las mujeres deberíamos poder salir a la calle y no tener temor a ser violadas o desaparecidas,
¿no? Ese podría ser algo prescriptivo. Las mujeres deberían poder salir a la calle sin ningún tipo de temor. Después hay una cuestión descriptiva. Bueno, hay un gran porcentaje de mujeres que son violadas o violentadas en las calles, más que los hombres o más que los niños, bueno, no sé, de porcentajes no sé, pero bueno, hay como un patrón que se repite, ¿no? Eso lo podríamos tomar desde el aspecto descriptivo que mencionaba Flor, que está en el texto. Y en la cuestión práctica es, bueno, yo, por ejemplo, como docente, ¿qué puedo llegar a hacer frente a esta situación? Que me parece que es injusta, pero que sin embargo sucede, y que creo que no debería suceder. Entonces, frente a esa cosa,